Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Aula Abierta, el portal de contenidos de los profesionales de la hostelería impulsado por Heineken España y Fundación Cruzcampo. Muchas gracias por sumaros una vez más a nuestros directos, en los que compartimos las claves y tendencias más útiles para vuestros negocios. Hoy nos acompaña José Manuel Hidalgo, maestro cortador de jamón y mejor cortador de jamón de España en 2014. Aparte, colaborador de la escuela desde hace muchos años y es el profesor de corte de nuestros alumnos. También está con nosotros nuestro querido compañero y profesor de sala de la escuela, Juan Ramón Cortés. Bienvenidos, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, Nazaret. Muy bien. Encantada de que estéis aquí de nuevo, Juan Ramón y José Manuel, un placer. A ver, durante los próximos minutos nos vais a hablar del jamón como producto y también como una técnica de corte, ¿vale? Vamos a ver primero un vídeo explicativo donde José Manuel nos va a dar las claves en todos los sentidos y también, sobre todo, nos va a hablar de los cuchillos, que es una de las cosas más importantes en el corte de jamón. Después dedicaremos unos 10 minutitos para, como siempre, contestar algunas preguntas y charlaremos sobre este interesante tema. Así que también os recuerdo a todos que se puede volver a consultar la sesión y la podemos descargar, como siempre, en aulaabierta.es. Así que, adelante, cuando queráis podemos poner el vídeo. Hola a todos, mi nombre es José Manuel Hidalgo, yo soy maestro cortador de jamón y campeón de España de corte. Antes de comenzar la pequeña masterclass que os voy a impartir, quería dar las gracias a la Escuela de Hostelería y Fundación Cruzcampo por darme la oportunidad de poder transmitir mis conocimientos sobre el corte y poder estar presente hoy con vosotros, ¿no? Mirad, esto va a ser una pequeña masterclass donde voy a explicar qué tipo de utensilios se deben utilizar y os voy a dar algunos consejos sobre corte y consumo. ¿Bien? ¿Qué es importante a la hora de cortar jamón? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que es muy importante, pues tener unas buenas herramientas de trabajo. Fundamentalmente, un buen soporte jamonero, por supuesto, para que el jamón no se nos mueva. Y por otra parte, unos buenos cuchillos. Si no tenemos buenos cuchillos, peligro. Porque, de hecho, la mayor parte de accidentes y de percances que suceden en el corte de jamón es debido a que los cuchillos no cortan. O son cuchillos que no son profesionales, no son cuchillos de calidad, ¿no? Yo voy a explicar un poquito por encima qué tipo de utensilios se deben utilizar. Yo concretamente trabajo con la firma Tres Claveles. Mirad, fundamentalmente son tres, que es el cuchillo carnicero, el cuchillo puntilla o cuchillo de deshuese y el cuchillo de jamón, ¿vale? Os voy a comenzar hablando con el cuchillo carnicero. Mirad, este debe ser aproximadamente de unos 20 centímetros, como veis. Cuchillo fuerte, firme, con un mango antideslizante. Este cuchillo lo vamos a utilizar pues para pelar el jamón, ¿no? Vamos a quitar el corato. Aquí, por ejemplo, a la altura del corvejón vamos a realizar un corte transversal donde vamos a aprovechar el jamón al máximo. Y vamos a quitar pues todo el tocino de cobertura y toda la corteza del jamón pues con este tipo de herramientas. Después, por otra parte, tenemos el cuchillo de deshuesar o tipo puntilla, que es este, puede ser de 13 centímetros, de 10, de 9. Cada maestrillo, como os digo, tiene su librillo. ¿Qué es importante tener en cuenta con la puntilla? Pues que cuando llegamos a algunas zonas concretas del hueso que son complicadas, pues vamos a utilizar la puntillita para desprender la carne del hueso. Así conseguiremos que no tengamos esa curva como en todas las casas, todas las familias le ocurre, ¿no? Que esa curva, esa hondanada en el jamón es debida simplemente a no utilizar esa herramienta. Daos cuenta que con el cuchillo de jamón vas cortando y cuando vas llegando a hueso vas subiendo hacia arriba, porque es lo cómodo, lo más fácil, y al no utilizar esta herramienta pues se nos queda muchísimo jamón pegado al hueso y además nunca va recto, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta también que esta puntillita se utiliza pegadita un poquito nada más, hay que profundizar 1 centímetro aproximadamente, no más. Cada vez que vamos cortando vamos desprendiendo la carne del hueso y seguimos cortando con el cuchillo de jamón. De esa forma que se consigue, si yo por ejemplo cojo la puntillita, marco por aquí, un poquito nada más, ahora llevo con mi cuchillo de jamón, voy cortando, corto, 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 y cuando voy llegando al hueso, finalizo con la punta del cuchillo hasta el final y doy en hueso. De esta forma voy a conseguir que nada se quede ahí y el jamón vaya totalmente recto, como estáis viendo, ¿eh?
Mirad, por otra parte, además del cuchillo carnicero y la puntilla, pues os voy a hablar del cuchillo de jamón. El cuchillo de jamón puede ser de diferentes características. Lo hay terminado en punta, con alvéolos, sin alvéolos, punta redonda, de hoja ancha. Aquí cada maestrillo tiene su librillo. Yo habitualmente suelo utilizar el de hoja estrecha porque estoy acostumbrado a ella y además es un cuchillo flexible, como podéis comprobar. A mí este es un cuchillo que me encanta. Importantísimo tener también una buena chaira, porque la chaira nos va a ayudar a asentar el filo del cuchillo. La hoja, como todos sabemos, al finalizar la hoja tenemos una rebabilla que te saca el afilador y esa rebabilla, ese afilado constante, hay que asentar el filo de los cuchillos con la chaira, que es muy importante. Os voy a hacer una pequeña demostración y os voy a explicar qué se debe tener en cuenta a la hora de cortar jamón. Importante, con el cuchillo de jamón, siempre ir dando un vaivén, un recorrido. Dicen que es como si estuvieras tocando el violín, y es verdad, es así. Tenemos que intentar siempre sacar lonchas cortas y finas, lo más finitas posibles, de unos 3-5 centímetros de longitud y lo más finita posible. De esta forma, a la hora de degustarlo, pues se disfruta y se saborea mejor, ¿no? Mira, yo tengo un eslogan en la vitrina, aquí justo detrás mía, que dice, saber cortarlo, saber disfrutarlo. Y es verdad, una vez que tú tienes ya unos conocimientos de corte y tal, a la hora de enfrentarte al corte de un jamón, pues se afronta mucho mejor, ¿no? Que sin saber qué utensilios se deben utilizar o cómo se deben utilizar, ¿no? Mirad, si os dais cuenta, como voy haciendo es dando ese recorrido, ese vaivén a la hoja. Ahora también os voy a explicar un poquito sobre la pieza de jamón que tengo ahí atrás. Aquí tengo un jamón ibérico de bellota del Valle de los Pedroches. Voy a coger mejor la cámara y así conseguiremos que podáis ver. Mirad, este tipo de jamón es un jamón ibérico de bellota 100% ibérico, ¿vale? De bellota 100% ibérico. ¿Cómo sabremos identificar un jamón de bellota? Pues mirad, hay una serie de características. La principal es su pezuña negra, por supuesto. A continuación podéis ver aquí que tenemos un precinto. Esto es un precinto de la denominación de origen del Valle de los Pedroches. Este precinto nos va a ayudar a identificar que el jamón es de bellota porque es ibérico puro. Al ser de color negro, nos indica que es ibérico puro, no está cruzado con ninguna otra raza. Y además nos va a ayudar a saber que es un jamón de bellota, 100% ibérico y además de bellota. Este precinto que veis aquí tiene un número de serie que debe coincidir con el número de la vitola. Mirad, en la vitola podéis comprobar que este jamón del Valle de los Pedroches, de la firma Cova, Alta Expresión Cova, que es un jamón extraordinario, tiene una vitola donde además nos indica el año de maduración del jamón, ¿vale? El año de comienzo de curación. Este concretamente es del año 2016. Estamos hablando de que este jamón tiene ya, pues, 4 años. Estamos en 2020, pues, 4 añitos. ¿Qué deciros más por aquí? Para identificar un jamón ibérico de bellota, pues podéis entender que es una pieza muy alargada. Tiene una cañita fina, como veis aquí. Es una cañita fina, mirad, con la mano así, directamente una parte con otra. Después, por la parte de la grasa, podemos comprobar que tenemos un tocino blando. Es una consistencia blanda, como podéis ver, parece, mirad, a ver si lo puedo poner así, parece que se va a hundir el dedo en el jamón. ¿Veis? Es una maravilla, esto es un jamón de categoría. Por aquí abajo también, tenemos una grasa espectacular. Esto es un indicativo que es un jamón de bellota. Y aparte de que su consistencia es blanda, la textura es suave, es resbaladiza. Esto en un jamón ibérico de sebo o sebo de campo, pues no ocurre. Bueno, pues nada más y daros las gracias por atender esta pequeña masterclass. Muchas gracias por el vídeo que acabamos de ver, ha estado muy interesante y ahora vamos a aprovechar que te tenemos aquí en directo en tu tienda para que también nos hables un poquito de las herramientas, que veo que estás totalmente rodeado de cuchillos, de tablas de corte, así que cuando quieras, pues para que sigamos hablando un poquito de este tema tan interesante. Muchas gracias a vosotros siempre, Nazaret.
Para mí es un orgullo poder colaborar y trabajar con la escuela siempre. Pues mira, hoy estamos en mi tienda, nosotros tenemos una tienda en Sevilla, donde el establecimiento está enfocado al profesional, ¿no? Yo cuando empecé en esto del corte de jamón, ya muy jovencito, con 18 años, en ocasiones pues no sabía dónde acudir a la hora de que necesitaba comprar un cuchillo bueno, un soporte, un plato para presentar el jamón, en fin. Veía que no habían establecimientos de este tipo y mi tienda, pues, en mi tienda se puede encontrar todo lo que puede necesitar un cortador de jamón, ya sea aficionado o profesional. Pues mira, hoy yo colaboro con la firma, de hecho soy imagen de la empresa, y podéis ver aquí todos los cuchillos que tenemos de todo tipo, tanto de cocina también como para el corte de jamón. Y yo lo que voy a enseñar un poquito por encima los utensilios que se deben utilizar, ¿no? Que fundamentalmente son tres. Tenemos el carnicero, que es este tipo de cuchillo. Por otra parte tenemos la puntilla y por otra parte el cuchillo de jamón. Bien. Según las características de cada cuchillo, pues vamos a tener unas prestaciones u otras. Es importante, por ejemplo, hablando del cuchillo carnicero, que sea de unos 20 centímetros aproximadamente, una hoja que sea ancha y un mango que mande fuerza. Oye, que tú cuando cojas la herramienta sientas que manda fuerza. Este además es un mango antideslizante. Este cuchillo se va a utilizar para pelar el jamón, para desprender todo lo que es la piel, la corteza, la grasa amarilla, con esta herramienta. A continuación, muy importante, la puntilla. Esta herramienta nos va a ayudar siempre a desprender la carne del hueso. Debemos tener en cuenta que si no se utiliza, pues lo habitual y normal, como pasa en toda la familia, en todas las buenas casas, que tenemos esa curvita ahí, que no sale, que es muy complicado, oye, que nunca hay rectitud, que siempre el jamón, pues eso es debido a que no se utiliza esta herramienta. Cuando vamos llegando a hueso, en vez de subir el cuchillo de jamón hacia arriba, lo que hay que hacer es utilizar la puntillita pegadita al hueso para que cuando vayamos a terminar de cortar la loncha, lleguemos al hueso y así se aproveche al máximo. Además, vamos a controlar siempre esa rectitud, ¿no? La puntilla, mirad, aquí tengo dos tipos. Esta, por ejemplo, es flexible, ahora sí, para que lo veáis un poquito, la flexibilidad que tiene. Después tenemos esta, por ejemplo, que es rígida, puede ser de 15 centímetros, de 13. Aquí cada uno, pues, según su criterio, utiliza un tipo de puntilla u otra. Y por último tenemos el cuchillo de jamón. Como habéis visto en el vídeo, el cuchillo de jamón puede ser de hoja ancha, como este, de hoja estrecha, terminado en punta, con alveolos, sin alveolos. Aquí cada uno, pues, según su criterio, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pues utiliza una herramienta u otra. Mirad, este, por ejemplo, es un cuchillo de 24 centímetros, es un poquito más pequeña la hoja. Perdón, este es de 30, disculpad. Pensaba yo que había puesto aquí el de 24, pero vamos, esto lo solucionamos ahora mismo, porque tengo yo aquí de este tipo. Si veis, este cuchillo, por ejemplo, es mucho más cortito que este otro. Este cuchillo es muy aconsejable para las paletillas. La paletilla es muy complicada, es la gran olvidada. Siempre hablamos del cuchillo de corte de jamón y no el del corte de paleta. Yo siempre aconsejo que se utilice un cuchillo más cortito de 24 centímetros, terminado en punta además, en la paleta. ¿Por qué? Porque la paleta es muy complicada de cortar, tiene mucho recodeco y con ese tipo de herramienta mandamos más fuerza y un poquito más de control en la hoja y así podemos aprovechar y apurar al máximo la zona del omoplato, ¿no? Por último, hablaros de la chaira. Es fundamental tener una buena chaira porque así vamos a asentar el filo de los cuchillos. La chaira puede ser redonda, como veis aquí, o también puede ser ovalada, como esta que tenemos aquí. Yo recomiendo siempre dar chaira hacia afuera, es decir, con el cuchillo vamos a utilizarlo al contrario, hacia afuera, nunca hacia adentro, porque así evitamos algún accidente. Te distraes, estás dando chaira con el cuchillo hacia arriba, oye, te puedes cortar. Entonces siempre es recomendable que la hoja del cuchillo esté hacia abajo. De esta forma vamos a ir cortando siempre, afilando siempre de una forma que vamos a ir utilizando toda la hoja, como veis, no nos vale en un solo sitio, no, en todo el recorrido de la hoja. Y siempre aconsejo terminar punta con punta, así no nos olvidamos, punta con punta, como veis, punta con punta, por una zona y por otra. Claro, no vamos a dar solamente en una zona, no, vamos a dar
por una parte del cuchillo y por la otra. Aquí lo que vamos a conseguir es asentar ese filo que nos ha sacado el afilador. Por último también, hablaros de la pinza. Bueno, que esto ya es un poquito cara a la galería, como a cara al profesional, ¿no? Que oye, pues no está de más tener una pincita para coger las lonchitas. Dice, oye, qué artista, ¿no? Que el tío está cortando jamón y no ha tocado el jamón. Solamente con el cuchillo de jamón y con la pincita ha estado ahí haciendo una tarea estupenda y no ha tocado ni el jamón. Yo, de hecho, bueno, utilizar la pinza es complicado. Yo, de hecho, sí os puedo decir que gané el Campeonato de España gracias a ella, porque en ese tiempo, en el 2014, nadie se presentó al Campeonato de España utilizando pinza. Y yo llevaba ya varios campeonatos, un año quedé cuarto, otro año quedé tercero, y en esa final de 2014 yo dije, oye, aquí me tengo que desmarcar del resto, aquí hay que hacer otras cosas, y utilicé la pinza. Y a día de hoy me alegro mucho, porque utilizando la pinza hice un trabajo igual de bueno que los demás y fue un valor añadido al corte, ¿no? En fin, poco más que deciros de los cuchillos. Bueno, José, algunas preguntitas que están surgiendo por aquí me hacen llegar una pregunta de ¿qué diferencia hay de cortar una paleta o un jamón? Pues mira, Juan Ramón, la paleta es mucho más complicada. Para que nos entendamos, es como si fueran la parte de las patas delanteras del cuchillo, como si fueran los brazos, ¿no? O las piernas, ¿no? Los jamones, en este caso, pues son las piernas y las paletas los brazos, ¿no? La fisionomía es totalmente diferente. Date cuenta que la paleta tiene mucho recoveco, el hueso, en proporción hay menos carne que en el jamón. Yo le hago la comparativa como la gamba y el langostino, Es la gran olvidada, cuidado, que una buena paleta, donde se ponga una buena paleta, que se quiten muchos jamones. Yo le hago la comparativa de la gamba y el langostino porque el langostino es muy rico, tiene bastante carne y tal, pero no es tan sabroso como la gamba. La gamba es mucho más sabrosa. Pues pasa un poco igual con el jamón y la paleta. Que se ponga una buena paleta, que se quiten muchos jamones, como te digo. La paleta, el inconveniente que tiene es que es más complicada de cortar. Y hay que entender un poquito la fisionomía, por dónde va el hueso, por dónde hay que meter el cuchillo. Yo sí las recomiendo en hogares donde hay poco consumo. Date cuenta que comprar una pata de jamón, antiguamente, bueno, pues la unidad familiar era mayor, ¿no? Había mayor número de hijos, ¿no? A día de hoy, pues esa tendencia ha cambiado, ¿no? Entonces, en muchas familias que a lo mejor es un matrimonio con un niño, con dos, tener una pata de jamón de 8 kilos, 9 kilos, oye, hay que comer mucho jamón, Bueno, después algún familiar que otro se enterará que hay jamón en casa y vendrán y lo comerán, pero es una pena que se oxide un producto así tan exquisito. Yo siempre recomiendo de cortarlo todos los días. Oye, que no hay esa tirada, pues compramos una paleta. La paleta, ¿qué tenemos que tener claro? Pues que es un poquito más complicada. Hay muchos vídeos en YouTube que también nos puede ayudar a entender un poquito por dónde hay que cortarla, por dónde va el hueso, por dónde no y demás. Tiene mucho menos rendimiento que el jamón, tiene un 30%, por eso también es más económica. Si fuera el mismo rendimiento, ya os digo yo que valdría el kilo por pieza, valdría igual, tanto de un jamón como de una paleta. En hostelería, por ejemplo, se consume muchísima paleta cortada a máquina. Ya viene la paleta deshuesada y lo que se hace es que se corta con la máquina charcotera. Y en compensación a los números, a la hora de poner tostas con jamón, bocadillos, panes de la casa con jamón, en vez de poner jamón, ponen paletillas deshuesadas. Otra cosita, para la casa recomienda siempre esta duda del jamón, la pata para arriba, la pata para abajo. ¿Tú cómo...? Mira, te agradezco que me hagas esa pregunta porque se me pasaba a decir, tanto el jamón como la paleta, las dos piezas hay que siempre comenzarlas con la pezuña hacia abajo. Recordad el besamano, así no se olvida, porque cuando llegamos se nos olvida y al tiempo te vas a enfrentar al corte y dices, oye, ¿cómo era? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Recordad el besamano. Tanto la paleta como el jamón, pezuña hacia arriba. Perdón, pezuña hacia abajo. ¿Por qué? Porque vamos a consumir la zona menos buena, menos privilegiada del jamón, que es la zona más estrechita, tanto del jamón como de la paleta. Es la zona más curadita que en casa tenemos que quitarla del medio antes. Sí, una de las ventajas que hoy día tenemos es con los nuevos los cortadores de jamón, ¿no? que pueden poner el jamón y le puedes dar la vuelta. Así a la hora de servir una ración de jamón es conveniente que el cliente, digamos, pruebe de las tres partes principales del jamón, la babilla, la culata, el lomo, ¿no? Es aconsejable eso, ¿no? Hombre, eso es idóneo, eso es lo idóneo, Juan Ramón, pero
eso suele ser en establecimientos que hay mucha tirada, que hay mucho consumo. Date cuenta que este es un producto que desde el minuto 1, desde el primer comienzo del pelado, ya empieza a oxidarse. Entonces, ¿qué ocurre? Que tener abiertas varias zonas del jamón invita a que se oxide, la oxidación sea aún mayor. ¿Qué es importante? Pues mira, siempre que se pela el jamón, la grasita amarilla no, pero la grasa blanca, ponerla por encima. Y además añadir film transparente. Yo en hostelería, yo empecé muy jovencito a trabajar en hostelería, y en la hoja de cierre nosotros poníamos siempre, tanto limpiar la máquina del café, como limpiar el suelo, como rellenar los botelleros, había que tapar el jamón y meterle el film para que contra menos contacto con el aire tuviera menos oxidación. Esto es un producto que se oxida. ¿Qué tenemos que intentar? Que la oxidación sea la menor posible. La grasita blanca siempre en la superficie del corte y film. Te digo más, no papel de plata, no poner algún trozo de grasa así que no quede bien adherido, porque entonces no se hidrata. Además, puede ocurrir que otro tipo de grasa amarilla al final nos dé, a muchos les habrá ocurrido, que después de haber puesto ese trozo de grasa amarilla en la pieza, se haya encontrado con un moho verde, un moho blanquecino, que diga, oye, vaya cómo se ha puesto el primer corte. Eso es debido a que no es la grasa idónea para colocar encima. Y el papel de plata tampoco, porque claro, siempre se nos queda alguna cámara de aire por ahí. Entonces siempre la grasita blanca y el film transparente. Así se consigue que el corte vaya siempre hidratado. En casa no podemos abrir el jamón por 3 zonas diferentes. En hostelería, oye, o en alguna tienda especializada, yo cuando he trabajado así, es una alegría y una maravilla porque consigues al cliente final darle a entender en el mismo momento los matices sensoriales de cada zona del jamón, ¿no? Porque claro, el jamón, oye, a mí el jamón sabe a jamón, y no se va a saber como, no entendamos que sepa a fruto seco, a mora, no sé qué, no, el jamón sabe a jamón, no hay que confundir al comensal. Pero sí es verdad que no es como en el mundo del vino, ¿no? Pero sí es verdad que hay unos matices sensoriales, hay un buque, ¿no? Y no es igual la zona de la maza, que es una zona muy infiltrada, con mucha veta, que no es, por ejemplo, tan potente como la zona del jarrete, que es la zona alta de la pieza, pegadita a la caña, que es una zona muy rica porque date cuenta que el trabajo del animal en la dehesa, esa zona la ha trabajado bastante y es una zona pegadita a hueso, todo lo que está pegado a hueso también es muy rico. O, por ejemplo, cambia a la zona de la babilla. La zona de la babilla es la menos buena, es una zona que también está rica, por supuesto, pero no tiene esos matices, es la zona más sequita. O, por ejemplo, la zona de la punta. La zona de la punta es una zona espectacular. ¿Por qué? Ten en cuenta que el jamón durante los 3, 4, 5, 6 años que ha estado colgado en el secadero, en la bodega de jamones, toda esa melma, todo ese sudadado ha pasado por ahí, por la punta. Además, es una zona del jamón que está pegadita a hueso. Entonces, claro, cada zona del jamón pues te da un matiz. Y oye, tener ese gustazo, ¿no?, de poder presentar al cliente las diferentes partes del jamón, que las pruebe in situ y que las valore y que las compare, pues así da gusto poder trabajarlas. Pero claro, eso se suele hacer, Juan Ramón, o yo también lo recomiendo en establecimientos donde hay tirada, donde se corta un jamón al día, donde se corta un jamón cada 2 o 3 días, donde se corta un jamón al mes o a los 15 días, no, porque el producto va oxidándose. Otra cosita te quería preguntar. Explica un poquito, ya que también, aparte de un gran maestro cortador como eres, campeón de España y esto, te dedicas a la formación. Igual, y nos imparte cursos a nuestros alumnos en la escuela de Fundación Cruzcampo, igual que... Entonces, ¿tú qué tipo de curso impartes tú aquí en tu local? Pues mira, bueno, yo la idea esta de mi negocio, aparte de la tienda con productos especializados para la profesión, fue la de montar una academia de formación, porque claro, yo veo que al final esta profesión es un complemento a, ¿no? Estamos hablando de que un chico que empieza a trabajar en hostelería es un valor añadido a esa persona que trabaja en un restaurante y que sabe cortar jamón, o ese cocinero, en fin. Además, también hay muchísima gente que oye, que le atrae el tema del corte de jamón. A nivel de aficionado para casa, pues nos gusta cortar el jamón bien, nos gusta presentarlo bien, nos gusta controlar esa rectitud que hablábamos antes, y yo creé este establecimiento, esta academia, pues para atender esa demanda que hay, que existe, que no hay establecimientos como el mío. En Sevilla no conozco yo ninguno, ¿no?, donde tú puedas acudir y te puedan formar. Además,
Yo lo regento, yo me preocupo mucho de dar una formación muy personalizada, no meto grupos de más de 4 o 5 personas, porque me gusta dar una formación muy individual, donde yo me encuentro que el alumno se sienta atendido, ¿no? De que tiene que cortar una pata de jamón entera durante la formación de un día o dos, según el tipo de contratación que haga, y en la cual yo estoy encima en todo momento y le voy dirigiendo, le voy explicando en cada momento, en cada paso del corte, dónde tiene que hacer este corte, este otro, en fin. Y yo esta formación que imparto aquí, pues, o de iniciación o de perfeccionamiento. Oye, de iniciación, pues está enfocada a aquella persona que nunca ha cortado un jamón o que ha cortado poquitos jamones en su vida, o lo que ha cortado en algún establecimiento de hostelería, en algún hipermercado, ¿no? Porque, claro, date cuenta que cada vez se va solicitando más los servicios de un profesional, porque al final la gente ha entendido que el corte a cuchillo es mucho más rico que el corte a máquina. Entonces, muchísimos establecimientos, si tú analizas, hay muchísimos Carrefour, Mercadona, Hipercor, en fin, en muchísimos establecimientos, ya sea hipermercados o grandes superficies a nivel de tienda especializada de jamón, que se demanda el corte a cuchillo. Entonces, yo tengo una formación de iniciación a aquella persona que corta jamón pero a su forma y no es la adecuada, o tengo un curso de perfeccionamiento, que ese curso es un curso de emplatado donde al alumno le enseño a emplatar perfectamente el jamón desde el plato 1 hasta el plato 40 y tantos, donde el alumno presenta todos los platos perfectamente y emplata un solo plato. Además, controla la rectitud en todo momento y todos los platos son platos vendibles. Ese tipo de perfección pues la llegan a conseguir pues maestros cortadores que son profesionales y que llevan ya muchos años en la materia. Y todo el mundo corta jamón, sí, como en todas las profesiones, también hay parte de intrusismo y tal, pero a ese nivel poquitos, a ese nivel de entender el corte así, controlando esa rectitud y todos los platos perfectos uno a uno, ese nivel de corte pues no lo hay tan abundante, ¿no? Entonces hay gente que acude, yo tengo gente que me ha venido de Italia, de Francia, de Alemania, mucha gente del norte de España, a enseñar en 2 días. Ese es un curso de 2 días, individual, de perfeccionamiento, donde, cuidado, yo lo enfoco a un perfil de un alumno que ya sabe cortar jamón, que ya sabe, pero no domina el emplatado, que ya tiene un formato de loncha bueno, ya controla la rectitud, ya ha cortado algún que otro jamón. Lo enfoco para ese tipo de alumno que va buscando esa demanda de formación. Oye, el que no tiene tantos conocimientos, ¿no? Pues ya le doy el curso de iniciación al corte, que oye, que es un curso que ya sea para nivel profesional o a nivel de aficionado para casa, viene muy bien. Aquí la cuestión es que cuando tú te enfrentas al corte de un jamón, entiendas el porqué de muchas cosas, sepas qué utensilios utilizar, que no, yo también intento transmitirle que las herramientas tienen que ser buenas herramientas. Muchas veces no valoramos eso y la tarea no se desempeña igual, con ese jamonero que se coloca el jamón y ese vaivén de un jamón que se mueve, ese cuchillo que apenas corta. Date cuenta que los accidentes son debidos, accidentes de corte cuando estamos cortando jamón, son debidos a que el cuchillo no corta. Y es porque o el cuchillo es muy malo o porque no lo tenemos bien asentado el filo o porque no lo hemos mandado a afilar. Oye, como en todas las profesiones hay que tener buenas herramientas de trabajo, son fundamentales. Y bueno, en este tipo de formación pues yo lo transmito, lo intento que la gente se empape bien para que cuando se ponga delante de un jamón en casa o a nivel profesional, o ese camarero, ese cocinero que te comento, que el día de mañana se va a enfrentar a una pata de jamón seguro en el establecimiento, pues que lo afronte de una forma que sea cómoda, que lo disfrute, como en el vídeo habéis visto, saber cortarlo, saber disfrutarlo, y es así. No podemos tener una pata de jamón en casa o en el establecimiento y corramos de ella, que no queramos cortarla, no, al contrario, que nos veamos capacitados. Muy bien, José Manuel, ha sido muy, muy interesante. Ya por desgracia nos estamos quedando sin tiempo, pero nada, simplemente agradecerte que hayas estado con tu masterclass, que nos ha servido de mucho. Agradecer a Juan Ramón también, a nuestro profesor de la Escuela Fundación Cruz Campo. Y bueno, básicamente recordaros a todos que esta sesión la podremos volver a descargar en aulaabierta.es, que seguiremos como todos los meses con nuestras webinars y que nada, que os cuidéis mucho y que nos vemos en los bares.